clase en esta mañana. Primero, les traigo los saludos de mi madre. Ella no va a estar hoy en la reunión, ya se va del mediodía, la llevamos para Buenos Aires. No se sentía bien, así que por las dudas, para no estar aquí y contagiar a alguien de resfrío o algo, se quedó arriba, pero les manda un abrazo grande, un saludo grande y espera volver pronto. Así que bueno. Y después tenemos con nosotros la visita de Katy. Katy está visitándonos por esta semana. Dios mediante va a estar aquí con nosotros en Uruguay y después va a estar viajando a Chile. Ahí va a estar trabajando en el campamento donde está el hermano del pastor Babi, allí en Santiago de Pirque. Así que bueno, ya le vamos a pedir que ella pueda compartir su testimonio, Dios mediante, la semana que viene y estar aquí unos días aprendiendo de la obra en Uruguay. También quiero agradecer a aquellos que pudieron venir ayer, darnos una mano ahí en el pasillo. Como verán, el espacio ahora ya quedó bien agrandado. Está bien ya pronto para poder trabajar en esta semana. Así que bueno, damos gracias al Señor por eso. No se olviden de orar también por Rubén. Mañana, Dios mediante, le van a poner el catéter. Todo está encaminado para que pueda hacer ese procedimiento mañana. Creo que le van a hacer una puntadita, creo que por acá cerca, y le van a poner el catéter para conectarse a hacerse la diálisis. Así que bueno, no se olviden de orar por él también, que el Señor pueda usar este tiempo para orar en su vida, ¿sí? Bueno, creo que están todos los anuncios que tenía en mente para esta semana. Vamos a orar primero, ¿sí? Y luego ya nos metemos en la clase. Ale, ¿nos podés guiar para ir a una oración? Amado y santo Dios, te damos las gracias, Señor, por poder estar reunidos esta mañana con un corazón pronto, Señor, para adorarte, con todo lo que somos, Padre, y también para recibir tu palabra, Señor, que sea sembrada, Padre, y que tú germines esa semilla, Señor, modificando, transformando nuestro carácter cada día más parecido al de nuestro Señor. Te damos gracias por todo esto y te pedimos que guíes al pastor Mariano la enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si ustedes se acuerdan, la semana pasada habíamos empezado a estudiar cuál es el plan para la iglesia, cuál es el plan que Dios tiene para la iglesia. Y una de las cosas importantes que empezamos a mirar desde la palabra de Dios es qué dice Dios acerca de la iglesia. ¿Qué dice Dios acerca de la iglesia? Porque cuando uno asiste a una iglesia, uno puede llegar a tener varios conceptos de lo que es una iglesia o de lo que pretende que haya en una iglesia, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros aprendamos, ahora que estamos aquí en el tiempo de clase, aprendamos acerca de ver cómo Dios define los términos en la Biblia y poder seguir esa terminología. Y especialmente una de las cosas que habíamos visto era ¿de quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Esa es la primera pregunta que es muy importante que nosotros podamos saber responder a la luz de la Biblia. Porque la iglesia es ¿de quién? ¿Se acuerdan? La iglesia es de Cristo. Y sobre todas las cosas habíamos aprendido para qué existe la iglesia también. ¿Para qué existe? Está para que hoy nos vengamos a calentar con el aire, tengamos un tiempo juntos acá. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué? Para dar a conocer la gloria de Dios a las naciones, al mundo. Muy bien, eso es una forma en la cual no es el fin principal por la cual la iglesia existe. Es una forma por la cual está la iglesia hoy presente. Queremos dar a conocer a las personas el evangelio. De eso se trata. Queremos compartir, invitar con otros, ¿no?, la verdad del evangelio. Pero, ¿qué es? ¿Para qué está la iglesia? La iglesia existe para la gloria de Dios. Y eso lo va a mostrar evangelizando. ¿De qué otra manera lo muestra la gloria de Dios la iglesia? ¿Cuál es el fin principal? La gloria de Dios. Hoy estamos acá para la gloria de Dios. Ese es el fin principal. ¿Y cómo lo va a demostrar la iglesia eso? ¿Qué va a hacer hoy la iglesia? A ver, Adorar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo la iglesia hoy le da gloria al Señor? ¿Cómo hoy tu vida le va a dar gloria al Señor? Yo espero que hoy tú hayas venido con el deseo de darle gloria al Señor. Muy bien, una actitud de querer aprender, eso le daría gloria al Señor. ¿Qué más? A ver,
Podemos pensar de cómo hoy la iglesia le va a dar gloria al Señor. Una forma práctica es cuando nosotros ponemos en práctica lo que dice Hebreos 10, que hemos estado aprendiendo estas últimas semanas. Buscar formas de estimular a los hermanos al amor y a las buenas obras. Si hay un hermano que viene pensando en cualquier otra cosa, menos en la gloria de Dios, ¿cómo podemos estimular a ese hermano a volver a pensar en las cosas de Dios y que se enfoque en la gloria de Dios y no en su problema? Entonces, la iglesia le da gloria a Dios cuando se preocupa uno por otro, se busca estimular en buenas obras. Quizá hay un hermano que está quieto, no está bien espiritualmente, entonces necesita ser estimulado, necesita ser exhortado, animado a poder empezar a hacer ¿qué? Buenas obras. ¿Y cómo dice? Estimularlos en buenas obras y ¿qué? En amor. ¿No? Entonces, ven, la iglesia no es un lugar donde solamente yo el domingo digo, voy a dedicar 2 horas a congregarme y cumplí con el Señor. Cumplí. No es solamente eso, no es eso. Es buscar la gloria del Señor. Y aprendimos la semana pasada, ¿no? Que para que una iglesia pueda funcionar bien, una iglesia pueda funcionar de acuerdo al diseño que Dios tiene que tener una estructura, tiene que tener un esqueleto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito acerca del esqueleto, de la estructura? ¿No? Y estas son cosas esenciales que en una iglesia no pueden faltar. No pueden faltar. Son verdades que la palabra de Dios nos dice y que nosotros tenemos que seguir para fomentar una estructura sana y fuerte. Si alguno de estas cosas que vamos a empezar a ver hoy cede, no están presentes en la vida de la iglesia, es muy factible que sea una iglesia débil, que sea una iglesia que, como ustedes ya han visto en muchos lugares, iglesias que se cierren. Iglesias que vienen por un tiempo, están un par de años y después la gente dice, ese lugar se cerró, ¿qué habrá pasado? Bueno, yo les voy a decir la respuesta de lo que pasó. Esa iglesia no tuvo estructura, esa iglesia no tuvo un esqueleto, esa iglesia no siguió las verdades esenciales de la palabra del Señor, por eso se terminó cerrando. No existe más ese cuerpo local. Entonces, yo voy a hacer una pregunta para que empecemos a interactuar un poco y el aire, si se pone muy calentito y se me duermen, apáguenlo, ¿sí? Para que se mantengan despiertos. ¿Qué sucede si una persona pierde parte de su esqueleto? Es la primera pregunta que yo voy a hacer esta mañana. ¿Qué pasa si una persona pierde parte de su esqueleto? El esqueleto, ¿saben cuál es, no? Sí. ¿Cuál es? Cabeza, columna, ¿qué más hace el esqueleto? Muy bien. Extremidades superiores, tronco, piernas. ¿Qué pasa si una persona pierde parte del esqueleto? Exactamente, se cae, pierde el equilibrio, ¿no? O sea, no una persona para que pueda funcionar normalmente en las cosas de la vida, su esqueleto tiene que estar completo. Tiene que estar completo. Ahora, ¿puede un cuerpo funcionar sin columna vertebral? Piensa esto, ¿puede un cuerpo funcionar sin la columna vertebral? Sin todo el tronco vertebral. ¿Puede funcionar? No, de hecho, sea de paso, vemos personas que tienen una discapacidad, que tienen que estar en silla de ruedas y no pueden, o paralíticos, y no pueden hacer todas las cosas que son necesarias en la vida. Están limitados. Poder pueden, pero estarían limitados en su funcionamiento normal de la vida. Hay que asistirlos, por eso se llama, ¿vieron las sillitas? Son personas que son asistidas. Hay que ayudarlas para que puedan andar normalmente. Yo conocí a un pastor misionero años atrás en la Argentina, en lo cual él le faltaba un brazo. Y él tenía una prótesis de brazo en el cual tenía un gancho, en el cual podía usar su brazo, su mano, casi como si fuera un gancho para agarrar cosas. Pero saben que a veces él se sacaba este brazo y él usaba mucho la mano izquierda, tenía una fuerza impresionante porque había aprendido a hacer todo con la mano izquierda. Lo único que no podía hacer, ¿saben qué era? Cortar la carne. Lo único que no podía hacer, que eso lo tenía que ayudar su esposa. El resto hacía todo, agarraba la motosierra y cortaba leña con un brazo.
Se ataba los cordones con un brazo, con una mano. Hacía todo, se bañaba con una mano, hacía todo, súper independiente. Pero estaba limitado. Limitado. Y hay personas que están limitadas. Y lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia queda limitada cuando no tiene una columna vertebral. Y vamos a hablar de cuál es la columna vertebral en la vida de una iglesia. ¿Qué parte, otra pregunta, qué parte en una casa, pensando ahora en un edificio, nunca vemos, pero termina sosteniendo toda la casa? ¿Qué parte de una casa nosotros nunca vemos, pero termina siendo el sostén de la casa? ¿Cuál es esa parte? Los cimientos. ¿Eso está en dónde? Abajo, abajo del piso. Nunca se ve, ¿no? Y eso hablamos un poquito, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no?, que pensando en esta idea que vimos la semana pasada y ahora enrabando ya todo junto a lo que vamos a ver en esta mañana, la iglesia es comparada con un cuerpo y un cuerpo necesita un esqueleto para sostenerse. Si no hay esqueleto en la iglesia no se va a sostener, la iglesia va a estar limitada. Y de la misma manera hay ciertas verdades que son fundamentales y que hoy vamos a empezar a ver cuál es el diseño de este esqueleto, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver allí en Proverbios capítulo 9, quiero que me ayuden con la lectura, hoy vamos a interactuar mucho con la Biblia, así que vamos a hacerle preguntas a la Biblia y la Biblia va a contestar la respuesta que nosotros necesitamos para entender. Proverbios 9:10, manténganlo ahí, ahora le voy a pedir que alguien lo lea, pero antes de responder, voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles cosas creen ustedes que nunca deberían faltar en una iglesia? No, miren el versículo. ¿Cuáles cosas creen ustedes que nunca deberían faltar en una iglesia? Materiales. No, cuando hablamos de iglesia estamos hablando de lo que es el cuerpo, ¿verdad? No es edificio. No. Yo creo que lo que no se debería faltar es la palabra. Muy bien, la palabra. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? La oración. Muy bien, la oración. ¿Qué dijiste, Lautaro? Personas. Personas. ¿Qué más no puede faltar en una iglesia? El pastor. Muy bien, muy bien. La lectura, el conocimiento de la palabra. Hay muchas cosas que nosotros quizás podemos pensar y todos los que dijeron está bien. Esas cosas son esenciales para que una iglesia funcione normalmente, por así decirlo. Pero saben que la palabra nos dice que la iglesia, este esqueleto, lo primero y principal que debe tener, lo encontramos ahí en Proverbios capítulo 9, el versículo 10, y alguien que lo lea, porque de ahí sale lo primero que es funcional en este esqueleto. ¿Qué dice Proverbios 9:10? Alguien que me lea ese versículo, por favor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Muy bien. El primer elemento dentro de un esqueleto o estructura dentro de la iglesia es que la iglesia debe tener una visión elevada de Dios. La iglesia debe tener una visión elevada de Dios. ¿Qué significa eso? Tener una visión. Que nosotros venimos a la iglesia acá y levantamos los ojos y empezamos a decir, ¿tengo visiones de Dios? No, no está hablando de eso. Lo que la iglesia está necesitando es tener a Dios donde le corresponde verlo a Dios. En otras palabras, ¿dónde comienza la sabiduría de un creyente? ¿Dónde comienza la sabiduría? Sabiduría, acuérdense que no es conocimiento. La sabiduría es cómo yo implemento en mi vida práctica, el día lunes, el día martes, el día miércoles, cómo yo implemento lo que he aprendido acerca de Dios en mi vida. Cómo yo, acerca de lo que Dios dice, lo bajo cada día a las cosas cotidianas.
¿Voy a hacer lo que Dios dice en su palabra para su gloria y para su honra? ¿O voy a hacer lo que a mí me parece que es correcto? Entonces, ¿dónde comienza la sabiduría? ¿Dónde dice que comienza la sabiduría el pasaje? Mírenlo otra vez. ¿Dónde comienza? Temor. Ya hemos aprendido acerca del temor al hombre y el temor a Dios. Y como creyentes, la iglesia ahora debe empezar en esta sabiduría a temer al Señor. O sea, en otras palabras, lo que se hace dentro de la iglesia debe causar temor al Señor. Debe haber un temor al Señor, ¿no? Y eso puede ir aplicado en varios aspectos de la vida, hermano, en la vida de la iglesia. No solamente en la vida del domingo, sino en la vida cotidiana de la iglesia. ¿Cuál es tu visión de Dios? ¿Dónde entra Dios, ¿no?, en tu vida? Esto significa, por ejemplo, en la preparación para venir el día domingo a la casa del Señor. Una visión elevada de Dios implica que yo me voy a preparar para venir a tener un encuentro con Dios. Porque es donde Dios se va a manifestar el día domingo. ¿Por medio de qué? De la predicación del Evangelio. Y es ahí donde Dios va a hablar a mi corazón. Es ahí donde yo el domingo voy a practicar el ministerio de los unos a los otros. Es lo que la Biblia dice, orad unos por otros, como mencionaron, ¿no? En una iglesia no puede faltar oración. Bueno, voy a orar, me voy a acercar a un hermano, le voy a preguntar cómo está y cómo puedo orar por él específicamente en esta semana. Eso implica temer al Señor. ¿Dónde comienza el temor? ¿Dónde comienza la sabiduría? Temer al Señor. Cumplir, obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿No? Entonces la iglesia empieza a formar su esqueleto. Otra pregunta que le podemos hacer al texto es: ¿qué significa temer al Señor? ¿Qué significa temer al Señor? Recuerden, temer al Señor era la actitud de reverencia, de respeto. Cuando uno viene a la casa de Dios, viene con esa actitud de humildad, esa actitud de querer ser parte de, estar preparado. Y eso no sucede de un día para otro. Por eso que a veces, ¿no?, es importante orar ya desde el fin de semana. Saben, esta semana estaba leyendo algo sobre la Santa Cena, ¿no?, que me pareció muy interesante cómo practicaba la Santa Cena en el tiempo después de la iglesia primitiva, lo que se llama la historia de los padres de la iglesia, ¿no? Personas que estuvieron cerca del año 1700, 1800, 1900 y hasta nuestro tiempo. ¿Cómo practicaban la cena del Señor? Dice que empezaban a prepararse para la cena del Señor el día lunes. El día lunes, el día martes, el día miércoles, jueves, preparaban el corazón para venir a participar de los elementos. Nosotros tenemos la práctica de prepararnos ¿cuándo? Un ratito antes, ¿no? Hacemos esta práctica, pero fíjense el temor del Señor en estas prácticas. Es decir, estamos frente a algo sagrado. El domingo es un día sagrado, hermanos. El domingo es un día sagrado. Es el día del Señor. Es el día que lo consagramos para traer nuestras vidas. Y eso tiene que ver con una visión elevada del Señor. Cómo nosotros vemos el domingo. Fíjense que el pueblo de Israel veía el día sábado como algo sagrado e importantísimo delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué significa temer al Señor? Significa tener a Dios donde corresponde. No estoy pensando en mañana ir a trabajar, no estoy pensando en lo que tengo que hacer esta semana, estoy concentrado en lo que va a pasar el domingo. Es el día donde la iglesia se reúne, se congrega, practica los medios de gracia que Dios ha dejado. Eso es importantísimo en un esqueleto, una visión elevada del Señor. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando una iglesia pierde el asombro por Dios? ¿Qué pasa cuando una iglesia pierde el vivir asombrado de la majestad, de la gloria del Señor? ¿Qué pasa? ¿Quién sabe? ¿Alguien piensa? Se enfría. Perdemos el asombro por las cosas de Dios, ¿no? Y se torna ¿qué? ¿Todo en qué? Rutinario. Voy a la iglesia porque si no después me tiran las orejas. Voy a la iglesia porque pierdo la bendición de Dios si no voy. A veces nosotros tenemos un concepto de Dios que no es elevado, es equivocado. Y es por eso que es importante que nosotros aprendamos esto en la escuela de la fe.
¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Qué pienso yo de Dios? ¿Saben que un hombre llamado Tozer dijo, lo que yo pienso de Dios es lo más importante acerca de mí? Si nosotros no tenemos un concepto claro, de acuerdo a la palabra de Dios, quién es Dios, es muy difícil que podamos tener a Dios donde corresponde, en el lugar que le corresponde y darle el lugar que le corresponde. Entonces, fíjense un texto más para aclarar esto de la visión elevada de Dios. Filipenses 3. Miren al apóstol Pablo, cuál era el concepto de él sobre quién era Dios y lo que trataba de animar a estos hermanos en la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Filipenses 3, 7 al 10. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado por pérdida por amor de quién? De Cristo. Pregunto, ¿qué valor tenía Cristo para Pablo? ¿Qué valor tenía? Era todo, a tal punto de que, ¿cómo estimaba Pablo las cosas materiales? Estimo como pérdida todas las cosas como pérdida, con tal de yo tener a Cristo. Fíjense, no, pero quizás hoy en nuestro cristianismo tan livianito, quizás nosotros no estamos dispuestos a perder nuestro trabajo, a perder nuestra familia, a perder nuestras amistades, a perder nuestras relaciones. No, estamos dispuestos a perder a Cristo, con tal de tener otra cosa en nuestra vida. Para Pablo, un hombre que había probado todo esto en el mundo, había tenido todas las cosas, él dice, ¿cuántas cosas para mí eran ganancia? ¿Cuántas cosas? El trabajo, la profesión, los títulos que yo tenía, los colgué todos ahí. ¿Cuántas cosas para mí hubiesen sido una ganancia tremenda cuando yo comparo lo que el Señor me ha amado a mí y me ha perdonado siendo un homicida, un perseguidor de la iglesia? Cuando yo comparo todo eso material con todo esto espiritual que tengo en Cristo, dice, para mí es todo una basura esto material. Eso es un hombre que tiene una visión elevada de Dios. Eso es un hombre que pone a Dios en el lugar donde Dios tiene que estar. ¿No? Entonces, ¿qué tenía valor para Pablo en Cristo? Tenía todo. ¿Qué cosas estaba dispuesto a perder? Todo. Todo estaba dispuesto con tal de tener al Señor. Un hombre dijo una vez, creo que fue Moody, evangelista, dijo, si tenés todas las cosas en este mundo y no tenés a Cristo, no tenés nada. Pero si tenés a Cristo y no tenés nada en este mundo, tenés todo. Y es así, eso es una verdad, ¿no? Que al final del día, cuando llega el momento de partir, te das cuenta. Personas, ¿no? Ustedes saben, este fin de semana, ¿no? Hace unos días atrás, falleció el vecino de acá a la vuelta, ¿no? Famoso Papucho. ¿No? Todos tremendos terrenos y riqueza. ¿Saben qué? No llevó absolutamente nada y les garantizo, se fue sin Cristo. Y ahora esas riquezas, como dice la palabra, ¿de quién serán, necio? ¿De quién serán? De otro más. No serán tuyas. Entonces, fíjense qué importante en una iglesia es que tenga a Dios en el lugar donde Dios tiene que estar. Dios está en el cielo, Dios está en el trono, dice el libro de Eclesiastés, y nosotros estamos en la tierra. Debemos nosotros respetar a Dios, ¿no? Y la pregunta para que nosotros podamos trabajar hoy juntos, ¿no? Es ¿qué cosas pueden competir hoy por ocupar el lugar central que a Dios solo le pertenecen en la iglesia? Pensemos en esto por un momento. ¿Qué cosas hoy pueden competir con Dios dentro de la iglesia, dentro del lugar que a Dios le corresponde solamente? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede competir hoy en la iglesia, en nuestras vidas, como iglesia, ocupar el lugar que le pertenece a Dios? Yo sé algunas, me puse a pensar algunas. ¿Qué puede competir en una iglesia hoy? ¿Ana? Buscar el lugar uno mismo. Ahí está. ¿No? Ponerse uno en el lugar que le corresponde a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Qué más puede ser que puede ocupar hoy el lugar central que solo le corresponde a Dios? ¿Qué más puede haber hoy en la iglesia? La religiosidad. La religiosidad, yo creo que también eso viene ahí arraigado ahí con las maneras, ¿no? A veces, como enseñé la semana pasada, con tal de tener gente, empezamos a transigir principios de la palabra del Señor que son mandatos que no en la Biblia, y con tal de hacer lo que pensamos que es correcto, terminamos haciéndolo y no es la gloria del Señor, no agrada al Señor. Entonces, el principio para nosotros en esta mañana sobre una visión clara es: una iglesia va a ser fuerte, va a tener un esqueleto, comenzando que la cabeza es el Señor, obviamente. La columna vertebral, lo que da dirección es la visión del Señor. La visión del Señor. Y eso implica, comienza con una visión correcta y elevada de Dios. ¿Quién es Dios? Dios no es un che amigo mío. Dios es Dios. Y nosotros tenemos que aprender a vivir bajo el señorío del Señor en nuestra vida. La segunda parte del esqueleto no solamente es la visión elevada de Dios, sino la autoridad absoluta de las Escrituras. Eso es lo que le da a la iglesia estructura, es lo que le da a la iglesia dirección, la autoridad de la Escritura. Y quiero preguntarte, vamos a ir a 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3, y alguien que me va a leer ahora en un momento. La autoridad de la Escritura. Quiero preguntarte, ¿qué lugar tiene la Escritura, la autoridad de la Escritura en tu vida? ¿Qué lugar tiene la autoridad de la Escritura en tu vida? En el sentido de cuando pides un consejo. ¿Qué vale más? ¿La palabra del pastor o la palabra de la Biblia? ¿Qué vale más? ¿Tu propia opinión o la opinión de Dios sobre el asunto? ¿Qué vale más? ¿La opinión del mundo secular o la visión de Dios sobre lo que Él tiene que decir? Esa es una pregunta que yo debo hacerme cada día. ¿Quién está teniendo la autoridad en mi vida hoy? ¿Quién es la persona la cual me dice a mí cómo yo debo vivir? ¿Te has puesto a preguntar quién me tiene que decir cómo tengo que vivir? ¿Quién me tiene que decir cómo yo tengo que hablar con el patrón? ¿Quién me tiene que decir a mí cómo yo debo tratar a mi esposa en casa? ¿Quién me va a decir a mí cómo criar mis hijos? ¿Vieron? Esas preguntas son preguntas importantes para que tú y yo nos hagamos, para determinar si la Biblia tiene la autoridad en mi vida o no. Porque yo puedo decir, no, yo creo lo que la Biblia dice. Sí. No, la Biblia en nuestra iglesia es central. Pero ¿y en casa? Cuando tú tienes que cada día levantarte y abrir la palabra y el Señor te dice, sé santo hoy. Y tienes que salir a batallar con tentaciones en el día cotidiano. Cuando la Biblia te dice, orad unos por otros, y tú tienes luchas en tu corazón de orar por tus hermanos, ¿quién tiene la autoridad en tu vida? ¿La tienes tú o el Señor? Entonces, miremos lo que la Biblia dice acerca de la autoridad de la palabra. ¿Qué dice 2 Timoteo 16 y 17? Otro que no ha participado todavía. 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice? Alguien que no haya leído. Dale, Ana. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir el pecado en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer todas las cosas. Muy bien. Primer pregunta a la Biblia. ¿De dónde viene la Biblia? ¿De dónde proviene la Escritura? ¿De dónde? Ya está, ya arrancamos con una primera verdad que es esencial. Este libro no viene de ningún hombre. Proviene de la misma mente y corazón y boca de Dios. Este libro es inspirado por Dios. Entonces no es cualquier libro. La Biblia es el libro que más tiempo yo debería pasar.
Porque está bueno leer libros de otras personas. Es muy bueno tener recursos extras que apoyen pensamientos que tienen que ver con la Biblia. Pero ningún libro puede reemplazar la cantidad de tiempo de pasar en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas veces se dice este truquito, a ver si los creyentes saben o no. ¿La Biblia contiene la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios? Es. Todas las palabras que están acá fueron dadas por parte de Dios. Y noten, otra pregunta, ¿para qué nos fue dada entonces la Biblia? Si Dios lo consideró muy importante para que esta gente tenga, estas personas que a la Biblia fue escrita, si Dios lo consideró importante, ¿para qué lo consideró importante? ¿Para qué? Para corregirnos. Muy bien. Para enseñarnos. Fíjense que ahí encontramos los propósitos por los cuales Dios nos dio su palabra. ¿Para qué fue dada? Para que nosotros vivamos de una manera que le agrade al Señor. Entonces, bien decía Débora, corregir. Va a haber momentos en los cuales nosotros vamos a estar a través de nuestra lectura de la palabra y quizás Dios va a corregir pensamientos nuestros. Y es ahí donde se genera la lucha. ¿Voy a corregir lo que Dios dice que debo corregir o voy a seguir en la misma? Y eso tiene que ver en disputa con quién tiene la autoridad. Voy a ver muchas veces que Dios me va a confortar, Dios me va a consolar con la lectura de la palabra o con la predicación de la palabra. Y es ahí donde se va a disputar en nuestro corazón. La lucha es, ¿voy a dejarme confortar, animar por el Señor o voy a seguir desanimado? Entonces fíjense que la autoridad de la Biblia es, Dios nos dice cómo nosotros tenemos que vivir. ¿Para qué? Ahí dice, para que nosotros podamos ser aprobados, como dice también Timoteo, aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos de la palabra del Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, en una iglesia es muy importante que la autoridad absoluta sean las Escrituras. Y esto me presenta con un problema. ¿Qué pasa cuando una iglesia comienza a tomar decisiones basadas más en la cultura que en la Biblia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Decisiones bíblicas comenzamos a tomar decisiones mundanas. Entonces estamos diciendo que ¿quién tiene la autoridad? Estamos poniendo la voz de Dios a un costado. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Es que nosotros sepamos que la Biblia tiene la autoridad y que en la iglesia se toman decisiones centradas en la palabra del Señor, o se busca tomar decisiones centradas en la palabra del Señor. Donde la Biblia pierde autoridad, la iglesia pierde dirección. Tenlo por cierto. Donde la Biblia no es la autoridad, ¿no? Donde la Biblia no determina qué decisiones vamos a hacer, cómo va a ser el culto, qué día nos vamos a congregar, cómo vamos a tratar cuando hay un problema de pecado en la iglesia. Cuando la Biblia no tiene autoridad sobre esos asuntos, la iglesia termina perdiendo dirección. Es un barco a la deriva. Porque está centrado en lo que los pastores piensan, está centrado en lo que los miembros piensan, está centrado en lo que cada uno quiere hacer. Falta de autoridad. La autoridad es la Biblia, la palabra del Señor. Y espero que no solamente en este lugar, sino que en nuestra propia casa la Biblia sea la autoridad. Espero que en nuestra propia casa la Biblia nos diga cómo nosotros tenemos que vivir de las puertas para adentro y de las puertas para afuera, ¿no? Porque eso está mostrando que nosotros tenemos, en primer lugar, una visión elevada de Dios al respetar su palabra y al segundo, aceptarla como nuestra autoridad. Eso muestra que el esqueleto, las vértebras, se están formando bien. En tercer lugar, vamos rápido, sana doctrina. Un esqueleto para que la iglesia esté firme, no solamente visión elevada de Dios, autoridad en la Escritura, pero también sana doctrina. La iglesia tiene
que vivir y tener y practicar sana doctrina. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:6? 1 Timoteo 4:6. Otro, por favor, que lea, que no haya participado. 1 Timoteo 4:6. ¿Qué dice? 1 Timoteo 4:6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has oído. Muy bien, gracias, Vivi. ¿Qué alimenta? Pablo acá está alentando ¿a quién? A Timoteo, ¿no? Timoteo es un pastor joven, es un pastor que no sabemos cuánta edad tenía, pero es joven, no está casado, es un pastor soltero que está trabajando ahí en la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Ese es el contexto un poco general de lo que es la carta. Y fíjense lo que le dice, al señalar estas cosas a los hermanos, ¿qué cosas le tendrá que señalar? Las señales viales, ¿qué cosas le tiene que señalar? ¿Dónde queda el baño, el fondo de los hermanos? ¿Dónde es el desayuno? No, miren el texto, miren, dice, serás un buen ministro de Cristo, nutrido ¿de qué? Si vos le señalás la palabra a los hermanos, vas a ser un buen ministro nutrido con las palabras de la fe y de la buena ¿qué? Enseñanza, doctrina. Entonces, la pregunta es, ¿qué alimenta a una iglesia? ¿Qué es lo que alimenta a una iglesia? La palabra, pero en este caso serás nutrido ¿de qué? De las palabras de fe y de la buena ¿qué? Enseñanza, doctrina que has seguido. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Qué significará ser nutrido de la sana doctrina? ¿Qué significará, no, ser nutrido? Porque vamos a pensar en un cuerpo. Vamos a pensar en un cuerpo, mejor. Katy está estudiando nutricionista, ¿verdad? Está estudiando nutricionista para trabajar con atletas. Así que si alguien necesita una dieta y quiere hacerse atleta, la ve a Katy después que le va a armar un plan de dieta. Serás nutrido, dice la palabra. En otras palabras, tiene que tener una dieta saludable de la Biblia. Para ser una iglesia sana, ser una iglesia fuerte, hay que estar nutrido de la palabra. Y eso implica que nosotros comamos bien en la dieta, que tengamos una buena dieta doctrinal, que nosotros como creyentes, como iglesia, podamos conocer cuáles son las doctrinas que la Biblia habla. Tenemos que saber. ¿Por qué? Porque primeramente, como dice Pedro, en algún momento se nos va a demandar razón de fe. Y a ver, ¿ustedes por qué creen en la Trinidad? ¿A ustedes por qué creen en Jesucristo? Entonces, como iglesia, no solamente tenemos que nutrirnos, pero sino en lo personal también tenemos que ser nutridos de la palabra del Señor. Pasar tiempo en la palabra, leer, estudiar la Biblia. Estudiar la palabra. No, pastor, pero para mí no es el estudio. Pero fíjense lo importante de esto. ¿Qué significa estar nutrido? Dice, el enseñar esto a los hermanos, compartir con los hermanos la palabra del Señor, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Serás un buen ministro. La palabra ministro, ahí no tenemos tiempo para verla, pero es alguien que está sirviendo al Señor en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿qué prioridades aparecen aquí para Timoteo como líder? ¿Qué prioridades? La prioridad para Timoteo era ministrar y nutrirse. Nutrirse y ministrar. Y acá viene el alcance. Sana doctrina. ¿Por qué decimos que es sana? Siempre estamos diciendo, no, porque yo quiero una iglesia de sana doctrina. No, porque en nuestra iglesia se predica, sacamos la chapa, ¿no? Así, ¡fra! Nuestra iglesia predica sana doctrina. ¿Qué significa sana? Porque yo me puedo parar al lado de otra iglesia y me puedo decir, nosotros también predicamos sana doctrina. ¿Qué diferencia hay entre tu doctrina y mi doctrina? ¿Qué significa sana? ¿Alguien sabe por qué se dice sana? Las sanas palabras. Puede ir por ahí y la otra persona me puede decir, a mí también me hace bien ir y saltar y aplaudir y gritar y tirarme al piso, y a mí me hace bien. ¿Qué hace hoy que la palabra sea sana?
La sana doctrina implica que nosotros, como aprendimos el primer punto, aplicamos esta verdad a nuestra vida y eso nos nutre de tal manera que nuestro estilo de vida se ve saludable. Nuestro estilo de vida le da gloria al Señor. Eso es lo que significa sana doctrina. Es un conjunto de enseñanzas, doctrina, conjunto de enseñanzas que me enseña a vivir de una manera digna del Señor. Como dice en Efesios capítulo 4, vivir digno del Evangelio. Entonces es agarrar todo este conjunto nutritivo de comida y empezar a comerlo de tal manera que ahora en mi día semanal se ve que soy una persona que está nutrida no de conocimiento, sino de la práctica saludable en el estilo de vida que llevo de la palabra del Señor. Eso significa sana doctrina. Como por ejemplo, lo que creo afecta el día lunes. Si yo me paro y digo, agarro a uno ahí en la vuelta que con otro evangélico y le digo, a ver, ¿vos qué pensás de la soberanía de Dios? Bueno, él me va a dar su opinión de lo que piensa de la soberanía de Dios. Capaz me dice, no, la verdad que yo no tengo ni idea de lo que significa eso. A ver, explícame vos. Y vos te pones ahí porque la soberanía de Dios es que Dios elige personas y Dios salva. ¿Cómo en tu vida la soberanía de Dios obra un desplegar saludable en ti? Por ejemplo, si yo creo en la soberanía de Dios, soberanía es que Él está en absoluto control de todas las cosas y tiene la autoridad porque Él es Dios. Si yo creo en la soberanía de Dios, yo creo que Dios está en control aun cuando pierdo el trabajo, aun cuando pierdo a alguien querido en mi vida, aun cuando yo paso por una enfermedad y no la entiendo, aun cuando paso por momentos difíciles donde no hay explicación alguna, estoy confiando en los propósitos divinos de Dios. Que el que ama a Dios, Dios encamina todas las cosas para su bien. Y yo lo abrazo con gozo a esa doctrina, descanso en los propósitos de Dios, aunque no los entienda, descanso en esa verdad y dejo que esa verdad nutra mi vida de tal manera que mi visión elevada de Dios aumente y vea como vio José a Dios. Vea como vio Esteban al momento que lo estaban tirando piedras, ahí lo estaban apedreando por su fe. Esteban es una tipología de Cristo, dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es un hombre que vive controlado por la soberanía de Dios. ¿Ven? Y así podemos ir por todas las doctrinas de la Biblia, cómo la doctrina cotidiana afecta mi diario vivir. Y por eso que Pablo le decía a Timoteo, vos vas a ser un buen ministro si vos te nutrís. Nutrite primero. Nutrite con la palabra para que puedas compartir. Hermanos, miren, cuando ustedes se juntan a tomar mate, saben, un consejo práctico les doy, ¿no? Para que la visita pueda ser productiva, para que ustedes puedan glorificar al Señor. Cuando se junten a tomar mate, a conversar, traten de escuchar lo que el hermano necesita. No siempre necesita un paquete de arroz. Necesita ánimo. Necesita quizás corrección. Necesita exhortación en la palabra. Y es bueno que nosotros podamos abrir la Biblia y compartir la Biblia. Es el ministerio que la Biblia llama unos a otros. Con confianza, dice Pablo a los romanos, yo tengo confianza de que ustedes tienen el conocimiento, de que ustedes tienen bondad en el corazón, están llenos de amor y quieren abrirse la palabra. No para mostrar cuánto saben, sino para mostrar aquí que son nutridos de doctrina. Por eso en una iglesia yo siempre pienso, ¿no? Podemos saber todas las doctrinas de pe a pa, del A, B, C y D. Pero si nosotros realmente no buscamos que eso santifique nuestro ser, que nutra nuestra vida espiritual, de nada sirve en la iglesia. No, entonces el principio es la doctrina sana protege y fortalece. La doctrina sana protege y fortalece. Y último, termino con esto mencionándolo, el último esqueleto, santidad personal.
santidad personal. Es fundamental que cada creyente dentro del cuerpo de Cristo tenga santidad personal. Es muy importante para que el esqueleto se mantenga firme y pueda avanzar santidad personal. 2 Corintios 7, voy a leer este texto rápidamente, 2 Corintios 7. Por lo tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ven? Santidad y temor de Dios. ¿Cuál era el primer punto en el esqueleto? La visión elevada de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué responsabilidades tienen los creyentes? ¿Cuál es mi responsabilidad cada día? Limpiarme de la inmundicia. ¿Eso qué significa? Que yo debo mantener cuentas cortas ante el Señor. Que cada día yo debo ir al Señor y orar, Salmo 139, al terminar el día. Señor, hay algo que hoy no te agradó, capaz que hoy le hablé mal a alguien, capaz que hoy se me cruzó un pensamiento impío, mundano, capaz que dije alguna cosa que no tenía que decir, capaz que hice algo, fui a algún lugar que no debería ir. ¿Qué responsabilidades? Dice, no. Dice, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, cosas que batallan en nuestra carne y en el espíritu, ambas cosas batallan, ¿no? ¿Qué responsabilidad tengo yo todos los días? La santidad personal involucra que vos seas responsable. Por eso no le podemos dejar todo, como decimos humanamente hablando, ¿no? El fardo a Dios. No, el Señor me va a cuidar, el Señor me va a preservar, el Señor me va a proteger. Tú eres responsable de tu andar ante el Señor. Tú eres responsable. ¿Y qué significa, no, perfeccionarnos a la santidad? Porque aquí el pasaje dice, ¿no? Perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Esa palabra perfeccionar es crecer, es ir madurando, ¿no? En estas cosas que nosotros luchamos. Y pregunto, ¿no? Para ver dónde estamos parados. ¿Puedo yo solo lidiar con mi santidad personal? ¿Es mi responsabilidad? Absolutamente, sí. Ahora, ¿puedo yo solo lidiar con mi santidad personal? ¿No? ¿Y qué argumento hay para decir que no? ¿Cómo? O sea, yo digo, yo solo no puedo. Entonces, ¿qué argumento hay para justificar que no puedo solo? Muy bien, o sea, Dios va a usar al esqueleto, al cuerpo, ¿no? Para que yo pueda, como vértebra en la columna, se ve, ¿no? La columna tiene vértebras. Los discos, los famosos discos grandes, bueno, esa columna, Dios va a usar otras personas para mí llamarme a cuenta. Llamarme a cuenta, porque acuérdense lo que dice el libro de Hebreos. El pecado, ¿qué hace? Ciega. Yo no puedo ver. Solo no puedo pelear esto. Entonces necesito que alguien se me ponga al lado y me diga, ¿te estás limpiando de la inmundicia en tu vida diariamente? ¿Cómo estás en tu confesión de los pecados ante el Señor? ¿Estás confesando tus pecados? Ya sabemos que somos perdonados, eso no cabe duda. Pero 1 Juan 1:9 nos dice, confesaos vuestros pecados ante el Señor. Él es fiel y justo. La Biblia dice ahí en el libro de Efesios, creo que es o Colosenses, no me acuerdo uno de los dos, confesaos vuestros pecados unos a otros. O sea, debemos hacer esto, ¿para qué? Para poder andar en santidad personal. ¿Por qué muchas veces, hermanos queridos, nos preocupamos más por el crecimiento numérico que por la santidad? A veces estamos muy preocupados por cuánta gente viene a la iglesia, de por ver creyentes que son santos. La palabra santos no es perfectos, es la palabra posicionados y transformados a la imagen de Cristo. ¿Cuánto nos estamos pareciendo? ¿No? Hace 5 años que estamos en la iglesia, hace 1 año, hace 2 meses, hace 6 meses. La preocupación debería ser cuánto tiempo va y yo estoy luchando contra el pecado y me estoy pareciendo más al Señor. Entonces, para cerrar, ¿cuál es el área de mi vida donde yo necesito crecer en santidad?
¿cuál es el área en mi vida? No me lo compartas, pero una iglesia debe ser santa como el Señor. O sea, hay áreas quizás en nuestra vida que tenemos que todavía, como dice acá, ¿no? Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en el temor. Entonces, hay varias cosas más que la semana que viene lo vamos a repasar, pero hoy recuerda solamente esto. El esqueleto, para que una iglesia funcione, comienza con una visión elevada de Dios, comienza con la autoridad absoluta de las Escrituras, sigue con practicar la sana doctrina. En cuarto lugar, implica santidad personal. Y la semana que viene vamos a hablar de la autoridad espiritual en la iglesia. Vamos a dedicar un tiempito a hablar acerca de la autoridad espiritual en la iglesia que forma lo que es el esqueleto. Así que pensemos en estas cosas, cómo estoy funcionando yo dentro de este esqueleto. ¿Qué voy a hacer por parte mía y de Dios para que el esqueleto crezca y se mantenga firme? Oramos. Señor, gracias por la lección en esta mañana de tu palabra. Pedimos que en tu gracia tú nos ayudes sobre todas las cosas a poder tener estos conceptos, estos elementos dentro del esqueleto que forman el plan, que son parte del diseño para que una iglesia pueda ser formada de una manera saludable. Padre, queremos hablar en términos como tú los has dispuesto, Señor, y libra de tener algo quebrado en los huesos, alguna rajadura, algo que quite el balance, Señor. Quizás somos buenos como iglesia en algunas áreas y en otras nos falta crecer. Te pedimos, Señor, que tú nos des el equilibrio que en tu palabra necesitamos tener y que podamos examinar lo que hemos escuchado en nuestra propia vida personal. Señor, te pedimos tu bendición sobre la clase y sobre tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien.